Buenas tardes, hermanos. Todos los visitantes, bienvenidos. Siempre es un gusto tener visitantes, amistades, y es una gran bendición estar todos juntos adorando a Dios como Él lo merece, porque Dios merece toda adoración. Lo merece porque no hay nadie más grande que nuestro Dios. Y eso se comprueba y se puede apreciar en cualquier aspecto, especialmente en el bíblico. Vamos a iniciar con una oración y tendremos la exposición de esta tarde. Oremos. Bendito Padre Celestial, usted nos ha permitido continuar estudiando el relato evangelístico del profeta Isaías. Es un libro que no tendemos a leer frecuentemente, pues nosotros nos gozamos en las escrituras del Nuevo Testamento, porque ahí es donde claramente aprendemos del Evangelio. Pero usted siempre ha anunciado el Evangelio. Desde el principio de las escrituras, usted nos ha anunciado de que el hombre tendría necesidad de un Salvador, pues no se puede salvar a sí mismo el hombre, no se puede redimir a sí mismo, no se puede establecer una justicia por sí mismo. Y eso es evidente en cómo el ser humano no puede formar una sociedad o una política perfecta. Usted en su Hijo Jesucristo trajo buenas nuevas para que haya una base de perdón de pecados y para que también haya un crecimiento en nosotros de ser criaturas racionales, personas creadas a su imagen, para así esparcir las buenas nuevas, para así esparcir gozo, esparcir evangelio, sacrificio y amor. Somos llamados a hacer esto y la vida no tiene sentido sin escuchar, sin entender lo que usted nos enseña en su santa palabra. A aquellos que usted nos ha dado de entendimiento, le agradecemos por ello y le pedimos que nos ayude a profundizar más en enseñanzas especiales como esta, la que hemos de estudiar en este día, el cual es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es la doctrina fundamental, la doctrina central del Evangelio, y es nuestra responsabilidad de poder entenderla para poder explicarla, poder entenderla para poder ser salvos. Cuídenos, Padre, en esta exposición, guía a su siervo para que sea claro y para que la atención no sea en uno mismo, sino en su Hijo Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Le pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como expliqué en la oración, no tendemos a leer mucho del Antiguo Testamento. Una vez escuché un comentario de una persona: no estudiamos el Antiguo Testamento porque nosotros somos ministros del Nuevo Pacto. Y eso es cierto. Sin embargo, se aprecia más a veces el Evangelio cuando vamos a libros como Isaías. Isaías en muchas ocasiones es un poco más claro que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Detalla ciertas cosas más que esos escritores del primer siglo. Es difícil de apreciarlo todo en el mismo momento, pero cuando uno lo hace, uno nomás se queda, qué belleza. En todo el libro de Isaías, si usted no lo ha leído, si usted no entiende todos los aspectos del libro, es un libro largo, pero lo hemos ido explicando en conjunto con el texto central de esta serie de estudios, que es Isaías 53. Isaías está diseñado para darle esperanza a Israel y por ende al mundo. Y Dios prácticamente nos enseña en ese libro que iba a enviar a su ungido. Y alguien quien era ungido en este contexto bíblico podría ser un profeta, podría ser un sacerdote o podría ser un rey. Y esos tres papeles bíblicos, vemos varios ejemplos de ellos, como David, como Moisés, etcétera, que tenían siempre un papel especial, redentivo o de rescate para Israel. Y lo increíble de esta presentación de aquel ungido especial, el cual es el Mesías, nos dice Dios que Él llevaría a cabo estos tres papeles de la manera más perfecta posible. Nos presenta en Isaías 7 a este ungido, a este Mesías, como el verdadero Emmanuel, el verdadero Dios con nosotros. 2 capítulos luego, Dios le muestra a Isaías que el Mesías sería príncipe, que sería rey de reyes, que sería gran consejero, que sería
Padre, que sería Dios en la carne. Y continúa el profeta siendo guiado por el Espíritu Santo, dándonos más detalles hermosos de este ungido de Jehová. Nos dice en el capítulo 40 que sería ungido no con aceite puro, no con aceite de olivas, sino con el mismo Espíritu Santo, con el mismo Espíritu divino. Y ya con eso te demuestra que las obras y la vida del Mesías serían totalmente distintas de incluso del mismo profeta Moisés o del mismo profeta David. Pero luego entra la parte confusa. Te declara su grandeza, te declara las obras grandes que él iba de hacer, como aquellas en el capítulo 42, que anunciaría buenas nuevas, que tendría un reino basado en paz, que sus obras serían basadas en amor. Y luego llegamos a Isaías 53, en donde nos dice que este ungido iba a sufrir, despreciado y desechado entre los hombres, tanto que fue descrito como un varón de dolores. Lo veían como raíz de tierra seca. Todo ha sido paradójico a este punto. De ser descrito como un príncipe, de ser descrito como el ungido de Jehová, más grande que David, más grande que Moisés, más grande que cualquier profeta, rey, tanto de Israel como de cualquier otra nación, y luego de decirnos que sería una figura y una persona con gran sufrimiento. Y agrégale lo paradójico a todo esto, en que la salvación del mundo dependería totalmente de ese sufrimiento. Y agrégale otra cosa, no solamente nuestra salvación dependería de ese sufrimiento del ungido de Dios, sino en su propia muerte. No una muerte simbólica, no una muerte metafórica. Algunos han tratado de abogar por esa perspectiva en decir, el ungido que habla Isaías 53 habla de Israel. Pero claramente eso es falso. Estudiamos hace un mes el versículo 8 de ese capítulo, en donde dice que el ungido de Dios sería cortado de la tierra de los vivientes. Una descripción muy clara de que el ungido iba a morir. Israel como nación nunca ha dejado de existir. Ha pasado por holocaustos, ha pasado por campañas militantes, etc., y sigue en pie. Es ilógico decir que este pasaje habla de Israel o de cualquier otra persona que no sea el Mesías, la persona del Mesías. Su gran glorificación empieza el profeta desde Isaías 52, del 13 al 15. Sería grande, que tendría un reino indestructible, y luego cambia totalmente el contexto, casi como si alguien más hubiera escrito, pero no es así. Y dice, varón de dolores, despreciado y desechado, como raíz de tierra seca, iba a sufrir enormemente. Y uno tiende a sufrir, la mayoría de ocasiones, por los errores de uno mismo. ¿A poco no? Y lo increíble del texto es que dice que el Mesías iba a sufrir no por sus propios errores, porque no cometió ningún error, no cometió ningún pecado. Eso te enseña Isaías del profeta, del Mesías, del ungido de Dios. E iba a sufrir enormemente. Y hemos visto en el pasaje cómo Isaías nos dice que iba a sufrir, porque iba a sufrir representativamente, por el bien de Israel, por el bien de nosotros. Empieza con su glorificación y luego cambia el contexto en la pieza central de su sufrimiento y va detallando y escalando el sufrimiento del Mesías a tal grado que hemos llegado ahora en el versículo 9, en donde nos demuestra que la culminación de su sufrimiento llegaría hasta su último suspiro. Él sufriría hasta el final de su vida.
el Mesías iba a morir. Y no hay otra manera para explicar este versículo. Dice el texto: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquellos que hemos leído y estudiado los relatos del Evangelio, nos identifican que este ungido de Dios es Jesús, Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, siendo este texto muy antiguo y yéndose perfectamente en coordinación con los eventos del ministerio y la vida de Cristo Jesús, y por supuesto su muerte. Vemos en cómo dice el versículo que el Mesías sería sepultado. El texto mismo te indica que el Mesías estaba llevando a cabo una sentencia, que gente impía lo estaban asesinando, tal como si fuera una sentencia. ¿Y no es acaso lo que vemos en los relatos del Evangelio? Que Jesús estaba sufriendo la pena capital, la crucifixión, diseñada para torturar a la persona en un tiempo prolongado, en el aspecto más doloroso posible. Y Cristo no llevó a cabo una crucifixión típica. Su dolor fue añadido más en otros detalles que ya hemos visto, queridos hermanos. Vemos cómo estos impíos, quienes mataron al ungido de Dios, querían sepultarlo con otros impíos que estaban muriendo al lado de gente que merecía ese destino de la muerte capital. Y una vez más vemos los relatos del Evangelio, cómo Cristo murió al lado de malhechores, quienes, si estaban siendo crucificados, era porque los romanos lo consideraban como lo peor, y los judíos también, dignos de la pena capital. El único que no fue digno para la pena capital o tal muerte fue Cristo Jesús. Se ve perfectamente coordinado los detalles de este versículo con lo que vemos en los relatos del Evangelio. Pero nos declara Isaías que con los ricos fue en su muerte. Y vemos a la persona de José de Arimatea, quien dio su propio sepulcro, el cual se adquiría con mucho dinero y con mucho tiempo, y lo dio para que Cristo fuera sepultado dignamente. Hay mucho que podemos decir del texto, pero la exposición de hoy se presta para algo que va a ser muy, muy práctico. Es una exposición diseñada para tanto cristianos como también para aquellos quienes no entienden perfectamente el significado de Cristo y las características que llevan a cabo la muerte de Cristo y lo que debemos entender sobre ello. Voy a presentarles un bosquejo sistemático de todo lo que tanto Isaías como los otros escritores inspirados de la Biblia nos dicen sobre esta doctrina, para así poder entenderla y para así apreciar mejor qué está pasando en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces será un sermón explicativo, en esencia. ¿Qué es lo que debo de entender sobre este suceso del que me habla el profeta Isaías y del que me hablan los escritores del Nuevo Testamento? Bueno, la muerte de Cristo, la muerte del Mesías, fue eternamente planeada. Vemos que la muerte del Mesías fue planeado por el Padre antes de la creación. No sé si tenemos aquí, podemos ir al siguiente slide, por favor. La muerte de Cristo fue planeado por el Padre antes de la creación. Es algo que debemos de entender con esta doctrina. 2, el testimonio antiguo testamentario habla y profetiza sobre la muerte de Cristo. Y 3, la muerte de Cristo fue decisión del Padre y del mismo ungido de Dios, de Cristo Jesús. Hablemos de lo primero. La muerte de Cristo fue planeada por el Padre antes de la creación. En su perfecta omnisciencia, el hecho de que Dios sabe todas las cosas, el que sabe todas las contingencias
no contingentamente, sino Él sabe todo perfectamente, cada variable, cada situación hipotética lo sabe perfectamente. Una de las cosas que Él ya sabía antes de crear los cielos y la tierra es que el hombre necesitaría salvación de sus pecados. Y es por eso que Dios, cuando creó los cielos y la tierra, no solamente decidió crear, también decidió salvar. Él no hubiera creado si no hubiera estado dispuesto a salvar a la humanidad, porque una vez más, Él ya sabía que esto iba a suceder. Dios ya había predeterminado que iba a enviar a su Hijo Jesucristo a proveer una salvación de la cual el ser humano no podría proveer por sí mismo. Y es por eso que tenemos profecías. Esa es la evidencia de que Dios planeó nuestra redención. Es la evidencia de que antes de que Dios creó todas las cosas, Él ya sabía que tenía que llevar a cabo este plan de salvación. Por eso nos dice Pablo en Gálatas 4 que Cristo fue enviado en el momento perfecto, en la culminación de los tiempos. No fue algo accidental, no fue un cálculo erróneo de nuestro Señor Jesucristo morir en la cruz. No cometió un error, tanto Dios como Cristo. Fue planeado y fue ejecutado perfectamente para nuestro bienestar. No fue algo accidental, no fue algo inesperado, fue un sacrificio planeado y voluntario. Una vez más, la demostración del primer punto se ve en el Antiguo Testamento. Tenemos pasajes como Isaías 53, como Daniel 7, que habla sobre la exaltación del Mesías. Tenemos ejemplos y sombras como el sufrimiento de José, y que luego fue exaltado, porque su sufrimiento tenía que venir primero antes de su exaltación. Vemos figuras como la serpiente de bronce que fue alzada para proveer salvación física a los israelitas quienes fueron heridos por serpientes en el desierto. Tenemos esta figura del Cordero de la Pascua, de la cual ellos tenían que sacrificar y consumir para ser salvos de la ira divina y del juicio divino de Dios en el libro de Éxodo. Tenemos todas estas sombras, todas estas profecías, todo este testimonio antiguo testamentario, verificable en cada manera, para dar testimonio al sufrimiento y la muerte vicaria de Cristo Jesús. Tenemos palabras y momentos especiales en donde Dios no le permitió a Abraham a sacrificar a su único hijo, y que dijo el ángel en ese entonces, en Génesis 22, que Dios proveería cordero para el sacrificio. Y no solo hablaba de ese momento, hablaba de este momento que nosotros podemos entender de la doctrina del Evangelio. Tenemos momentos como Moisés, que quería dar su vida por Israel y que Dios no lo permitió, porque en su constitución Moisés no podría dar una redención completa a Israel, y apuntaba a la necesidad de un sacrificio más grande, la de Cristo Jesús. Y tenemos algo muy importante aquí, en que la muerte de Cristo fue decisión propia del ungido de Dios. Cristo no fue obligado a morir. Nada de esto fue accidental. Él quiso hacerlo. El hermano Diego leyó en Juan 10, versículo 17 al 18, que Cristo claramente dice: yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Dice: yo sé que voy a morir. En repetidas ocasiones, en los discípulos, quienes siempre estaban confundidos con las enseñanzas de Cristo, como uno a veces cuando uno lee las palabras de la Biblia, Cristo les anunciaba: voy a morir, voy a sufrir y voy a morir, y ellos o no querían aceptarlo, o ellos no podían entender cómo una figura real, como el ungido de Dios, tenía que pasar por algo así, y especialmente por la cruz, la pena capital. Es lo equivalente a que si una persona dice: voy a salvar al mundo al darme a mí mismo en la silla eléctrica. Uno reaccionaría: ¿cómo es posible eso? Es lo mismo, porque para ellos la cruz era como la silla eléctrica, y Cristo estaba introduciendo una gran
un gran contexto paradójico del mensaje del Evangelio, una que basaba en la eterna planación del Padre, en el testimonio de las Escrituras, que como Pablo dice, de acuerdo con las Escrituras, en su explicación del Evangelio, y sobre todo su propia decisión, fue de su propia volición. Isaías 53, versículo 7 nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cristo en su ministerio fue extremadamente apologista, siempre defendía su ministerio, era un maestro del razonamiento, era un maestro de la lógica. Cuando los fariseos lo acusaban de algo, Cristo en tan solo unas palabras demostraba las falacias de las palabras de los fariseos. Si Cristo hubiera querido, esto es lo que quiero dar a entender, Él podía haber evitado la crucifixión. Él pudo haber dicho cuando estaba en la casa del sumo sacerdote, ustedes están rompiendo ley mosaica y están rompiendo tradición judía. Pero no dijo eso. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, fue su decisión. Es lo que nos dice Isaías 53. Las características de la muerte de Cristo. Fue literal. Cristo en verdad murió por nosotros. Cristo literalmente derramó sangre por nosotros. No es poético. Hay mucha poesía en la Biblia, pero eso no es poético. Es un testimonio literal. Y si para usted testimonio bíblico no es suficiente, lea a Josefo, el historiador judío, quien habló sobre la muerte de Cristo. Un historiador de gran reputación que dice, Cristo murió en la víspera de la Pascua, lo dice en la guerra contra los judíos. Si Josefo no es suficiente, lea Tácito. Muchos erróneamente dicen, ¿cómo sabemos que Cristo fue una persona real? Hermanos, muchas veces tenemos más evidencia de la historicidad de Cristo que la historicidad de nuestros propios abuelos. Hay muchísimo testimonio. La Biblia es testimonio. Creas que es inspirada o no, es testimonio histórico de la historicidad y persona de Cristo. Josefo lo suplementa. Tácito, el gran historiador romano, quien odiaba el cristianismo, habla sobre la muerte de Cristo. Y a todo lo que voy es que Cristo murió literalmente. Eso es innegable. Solo imagínense cómo cambiaría todo si la Biblia nos presenta la muerte de Cristo poéticamente o simbólicamente. Lo cambia todo. En realmente el Evangelio sería simbólico. Y si lo fuera, no tendría ningún valor extrínseco o intrínseco para nosotros. Es un mensaje literal que Cristo murió por nosotros e Isaías lo deja bien claro también, como lo hemos estudiado. Su sacrificio fue necesario. Y otra gran confusión aquí. Dios no estaba obligado a darnos a su Hijo como sacrificio por nosotros. Él no necesitaba hacerlo. Uno tiene mucha curiosidad de seres angelicales. En el pasado, cuando se ha dado estudios sobre los ángeles con los jóvenes, son mucho más atentos a eso que cualquier otro tema. Y lo mismo he visto con adultos. Somos tan fascinados con seres celestiales, espirituales, porque esas doctrinas son un misterio y nosotros nos ama lo que es el misterio. Hay mucho que decir sobre ángeles, pero algo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta es que en el principio hubo un momento donde tenían que tomar una decisión. Si retener la gloria que Dios les había puesto o unirse con Satanás en su rebelión. Muchos se unieron a Satanás en su rebelión y fueron expulsados del reino de los cielos. Fíjense, queridos hermanos, que Dios no salvó a esos ángeles. Dios no les dio evangelio. Dios no envió a su Hijo a ellos para proveerles
propiciación, justificación, etc. Pero a nosotros sí. ¿Qué tan agradecido nosotros como seres humanos debemos estar con nuestro Dios, en que Dios no decidió salvar a esos seres celestiales, pero sí decidió salvarnos a nosotros? Él decidió salvarnos a nosotros por amor, por gracia, pero también porque fue necesario. El profeta nos grita en su texto evangelístico de que Cristo está permitiendo todo este sufrimiento vicario en su persona, en su cuerpo, porque era necesario. Por eso no abrió su boca en el sacrificio, por eso no protestó, por eso no se rebeló en contra de la voluntad del mismo Dios y de esa ejecución romana. No lo hizo porque el sacrificio de Él era necesario para nosotros. Lucas capítulo 24, cuando Cristo resucita, esto le dice a sus apóstoles, que fue necesario que el Hijo del Hombre padeciese todas estas cosas. Aunque no fue necesario, aunque no estuvo obligado el Padre en enviarnos a su Hijo, Él, motivado por su gran amor y santidad, supo que sí era necesario que nosotros tuviéramos a Cristo como un sustituto perfecto por nosotros. Y este es el tercer elemento de las características de Cristo. Fue de naturaleza vicaria, sustitutoria. Cristo murió en lugar del pecador. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo acercándose al río Jordán, el cual es un lugar hermoso, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Cuando Pablo explicaba el Evangelio en sus escritos, él veía, como habíamos mencionado, la serpiente de bronce, él veía la persona de Moisés, él veía a David, todos ellos como figuras y sombras de la gran realidad y necesidad de que Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, muriera por nosotros. Y la naturaleza central de la muerte de Cristo fue de que fue sustitutoria. Por eso es tan importante entrar en las profundidades de esta doctrina tan multifacética y hermosa, la gran demostración de amor de nuestro Dios en su ungido Cristo Jesús. Hay mucho más que podemos mencionar, aspectos que ya hemos estudiado, que en la cruz de Cristo se ve el carácter de nuestro Dios, se ve su amor, de que el amor es sacrificial, de que el amor es dar a sí mismo, lo mejor de sí mismo para nosotros. Dios dio de sí mismo en su Hijo unigénito Cristo Jesús por nosotros. No hay mayor demostración que esto de amor, más que el ejemplo y el hecho histórico de la muerte sacrificial de Cristo Jesús. Vemos su gracia, vemos su justicia, en que no corrompió su carácter santo para que el hombre fuera vivificado y justificado por nosotros. Vemos todo el carácter de nuestro Dios, la ira de Dios, Cristo siendo nuestra propiciación para que nosotros no confrontemos la ira divina. Vemos su sabiduría en que Dios manejó los tiempos perfectamente para traernos buenas nuevas en Cristo Jesús. Y vemos su fidelidad, que Dios nos prometió salvarnos desde el principio y que Dios fue fiel en su promesa para salvarnos. Y toda la evidencia que podemos contemplar al leer las Sagradas Escrituras. Hermanos, hay mucho que podemos ver. Para uno, estos son los aspectos y las características fundamentales que debemos de tener cuando hablamos sobre la muerte de Cristo. Todo esto, queridos hermanos, debemos de tener en mente cuando explicamos el Evangelio. Pero déjenles agrego un ingrediente especial que no tiende a ser enfatizado mucho en lo que es la muerte del Mesías. Como dije en el principio, Isaías 53 te presenta al ungido de Dios, al Mesías, como una figura real. Y no pensamos en la realeza de Cristo cuando se habla sobre su crucifixión. Lo tendemos a asociar más cuando Cristo resucita y cuando Él va en su ascensión a sentarse a la diestra de Dios
y se ve más en Apocalipsis la soberanía de Cristo Jesús como Redentor eterno y como soberano eterno de su iglesia, del reino de Dios. Pero queridos hermanos, he aquí les presento algo bellísimo. La cruz de Cristo debe verse como el trono de Cristo. Es su entronamiento. Es la manera en que Cristo establece que ha traído buenas nuevas, que ha traído el reino de Dios en el cielo como lo es en la tierra. Cristo está declarando que Él es Rey de Reyes en la cruz. ¿Cómo que en la cruz? Cuando nosotros pensamos en un entronamiento, pensamos en una silla confortable, grande, llena de oro, llena de ciertos aspectos artísticos. Pero en una cruz, ¿quién pensaría eso? Marcos demuestra la ironía de la situación. Marcos, cuando relata la crucifixión de Cristo, él nos enseña que Cristo, estaban burlando de él, le pusieron un manto de púrpura, un color de realeza, le pusieron una corona de espinas, burlándose de él, pero Marcos apunta a la situación o la situación irónica de todo, de que aquellos quienes estaban burlando de la realeza de Cristo, realmente no estaban apreciando de que Cristo estaba siendo entronado en ese entonces, que estaba convirtiendo la cruz en su trono, que estaba llevando a cabo las buenas nuevas del reino de Dios, como lo es en el cielo, así en la tierra. Cristo permitió que lo peor del mundo, que lo peor de Satanás, se le fuera hacia él. Y Cristo tomó ventaja de todo eso para ser victorioso sobre ello y para así poner el fundamento del perdón de pecados por nosotros y darnos verdadera realeza, libertad y toda esa hermosura que vemos en las Sagradas Escrituras. El diablo le arrojó injusticia a Cristo, fue arrojado con controversias, fue arrojado con sufrimiento, fue arrojado con lo peor que el mundo le pudo haber dado al mundo, y Cristo lo llevó totalmente a cabo en su cuerpo y lo venció, para que el hombre no sea esclavizado por esas mismas cosas. Cristo permitió ser humillado para así ser exaltado para nosotros. Cristo permitió ser avergonzado para así ser glorificado por nosotros. La propia corona que le habían puesto de Cristo demuestra la naturaleza paradójica de todo esto. ¿Qué fue una de las cosas que Dios dijo en el principio, en Génesis 3? El resultado de la desobediencia de Adán y Eva. Que cuando Adán iba a trabajar en la tierra iba a producir espinos y cardos. ¿Cristo con qué fue coronado? Con espinos. Cristo, como dice Romanos 8, condenó el pecado y convirtió el pecado en una obra inútil del diablo. Tomó por sí mismo todo ese castigo y fue victorioso sobre él. Y a través de su humillación, a través de su sacrificio, tomó a cabo el pecado, tomó a cabo el pecado de nosotros, la maldición como esos espinos, y lo derrotó todo en su muerte y en su crucifixión. Y es por eso que la crucifixión de Cristo es realmente su trono. Cristo no iba a vencer el mal, no se iba a deshacer de las obras de Satanás con las mismas herramientas de Satanás. Cristo no iba a utilizar el engaño, Cristo no iba a utilizar el pecado, no iba a utilizar obras o estrategias militantes para destruir el diablo, porque esas eran sus obras. Cristo decidió derrotar las obras del diablo, esta maldición que vemos en el mundo, con amor, con sacrificio,
con su propia volición santa e instituyó en ese momento un reino que sería basado en redención, en perdón de pecados, en justificación y en victoria permanente. Por eso Pablo da una cierta burla en 1 Corintios 15, al final de ese capítulo. ¿Dónde está el aguijón del pecado? El pecado y la muerte ya no tiene poder sobre el ser humano porque Cristo lo venció en su humillación, en su crucifixión como rey. Lo venció y declaró buenas nuevas en sí mismo. Cuando le quitas el aguijón, ese sting de un animal que es letal, ya no tiene poder. No tiene poder para herirte, no tiene poder para hacerte débil o incluso para matarte. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Le quitó el poder del pecado para condenarnos. Y es por eso, queridos hermanos, que en Cristo Jesús tenemos una salvación completa. Y les digo algo hermoso de esto, eso no es todo del Evangelio. El siguiente mes exploraremos un aspecto vital de la resurrección de Cristo que sella nuestra salvación. Que Dios los bendiga.